Ya, vamos a dar comienzo a la clase de hoy de quinto básico. Vamos a compartir pantalla. Bien, entonces, esta es la clase número 1 de la guía número 6, etapa 8 de artes visuales de quinto básico. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Los estudiantes pintan creativamente usando diferentes procedimientos basados en la observación de obras de arte de la corriente impresionista y postimpresionista, ¿ya? Y esta imagen que vemos aquí corresponde a una corriente derivada del impresionismo que se llama puntillismo, ¿ya? Y vamos a ahondar en ella durante esta clase. Bueno, el ticket de entrada era recordar los conocimientos de las guías anteriores respecto al concepto de impresionismo y postimpresionismo y sus características. Ya, el puntillismo o divisionismo es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos. En los cuadros todos los colores son puros y nunca se mezclan unos con otros, sino que es el ojo del espectador quien lo hace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este cuadro? Vemos aquí que da esta sensación, digamos, en este árbol, aquí donde estoy pasando el cursor, da como la sensación de unos tonos más cálidos que pasan a tonos más fríos, y eso es por la superposición de puntos, ¿ya? Se ponen uno al lado del otro, los colores no se mezclan aquí. La mezcla significa que es óptica, ¿ya? También se puede notar en esta zona del pasto o en el vestido de la dama, acá también que en esta zona más clara hay puntos blancos y puntos rosados que conforman el color más claro, y aquí puntos violetas, puntos azules y puntos rosados que conforman la sombra del vestido de la dama, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, que la mezcla en el puntillismo es óptica, ¿ya? No se mezclan los colores en la paleta como pasaba en el impresionismo ni en el postimpresionismo. Cada uno de los puntos que componen la obra tiene un tamaño similar, de forma que el espectador no puede dejar de observar una perfección que hace pensar en una imagen idílica congelada como una visión duradera de la realidad o la imagen, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos que componen las pinturas tienen todos el mismo tamaño, ¿ya? Entonces da una sensación de uniformidad y de perfección, ¿ya? Porque cuando, a ver, si hubieran puntos de distintos tamaños, daría una sensación de ritmo visual que no daría esta sensación de orden y de quietud, ¿ya? Por eso habla de una imagen idílica congelada, ¿ya? Porque son pinturas que no tienen mucho ritmo en cuanto a la mancha pictórica, porque no existe mancha, sino que son puntos que conforman la imagen. Continuamos. ¿Cuáles son las características del puntillismo? Dice, en el puntillismo los colores que se utilizan son completamente puros, jamás se mezclan. Podemos ver aquí que está esta imagen de un señor pintado y que su rostro se conforma por zonas de luz y de sombra. Ya, y entonces podemos ver que esta sombra está compuesta de distintos tipos de colores, de la yuxtaposición de el celeste o el azul con el naranja y el rosa, o también podemos ver aquí en este sector del pelo que hay colores más oscuros como un verde, verde petróleo, azul más oscuro, combinado con pequeños puntos naranja que dan la sensación de mezcla de color, ¿ya? Entonces, los colores no se mezclan en la paleta, sino que se utilizan de forma pura, y los puntos se yuxtaponen o se superponen. A través de los puntos se logra dar una sensación de profundidad en las obras, ¿ya? ¿Qué quiero decir esto? Que los puntos no representan una imagen plana, sino que por el color que van utilizando van dando volumen y diferenciando primeros planos y segundos planos, ¿ya?
Por ejemplo, aquí este caballero se nota que resalta del plano en comparación con los puntos que están en el fondo. Logra obtener gamas cromáticas por medio de la aplicación de puntos. Lo que hablábamos antes, que los tonos más claros y los tonos más oscuros se logran aplicando los puntos de distintas formas, de manera que se agrupen por colores, ya sea dando sensación de luz o sensación de oscuridad. Únicamente se usan colores primarios y el ojo es el encargado de hacer la mezcla. Bueno, en este cuadro no se nota como que hayan tantos colores primarios, pero sí yo diría que serían colores puros, porque por ejemplo, vemos verde aquí, vemos naranja, y esos son colores secundarios. Pero ¿qué quiere decir esto? Que se utilizan de forma pura, no se mezclan dentro de la pintura ni en la paleta para poder lograr el efecto de combinación de colores, sino que se van poniendo uno al lado del otro. Y de esta forma, ópticamente, se logran las gamas de colores. Y también la sensación de luz, sombra y volumen. En los cuadros existe la sensación que la luz emana de los cuerpos. ¿Qué quiere decir que emana? Es como que el propio cuerpo produjera luz, ¿ya? Entonces el puntillismo de esta sensación como que los cuerpos fueran iluminados de por sí. Las líneas ascendentes del puntillismo, los colores cálidos y los valores claros expresaban alegría. Líneas ascendentes quiere decir que suben, es decir, todo lo que se acerque hacia la parte superior del cuadro y que tenga colores cálidos y valores claros expresaba alegría. Por el contrario, las líneas descendentes, los colores fríos y los valores oscuros representaban tristeza, es decir, lo completamente opuesto. El puntillismo refleja orden, claridad y planificación. Los pintores puntillistas no ponían puntitos al azar, ¿ya? Sino que primero dibujaban la figura, establecían las zonas de luz y de sombra, y de acuerdo a eso iban llenando con los colores que correspondían para poder hacer la sensación de volumen, ¿ya? Por eso que son tan ordenaditas estas pinturas. Los principales temas elegidos para pintar usando esta técnica eran puertos, orillas de río y escenas circenses. Esto quiere decir del circo. Y finalmente se preocupan por el volumen. O sea, el puntillismo no es una pintura plana, a eso se refiere, que tratan de dar la sensación de volumen a pesar de ser una técnica bidimensional, quiere decir que tiene dos dimensiones. A pesar de que el puntillismo es considerado como la corriente continuadora del impresionismo, se aleja de este en la concepción sobre las formas y los volúmenes. Y es que en el puntillismo las formas son concebidas dentro de una geometría de masas puras, siendo sus cuadros perfectos ejemplos de orden y claridad. En Italia los puntillistas adoptaron el segundo nombre de los expuestos, o sea, de divisionistas. ¿Ya? ¿Por qué se les llamaba divisionistas? Por la división del color. Entonces, a diferencia del impresionismo que daba prioridad a la mancha y a los contornos borrosos, el puntillismo tiene formas muy definidas y muy geométricas. ¿Ya? Si se fija la composición de estos personajes, podrían ser que el brazo es como un cilindro, la cabeza se acerca a un círculo, acá a una pirámide, etc. Entonces, el puntillismo, digamos que es menos espontáneo que el impresionismo, ¿ya? Y tiene unos contornos muy, muy definidos, aparte de utilizar los colores en un estado más puro sin hacer mezcla. El centro de producción puntillista fue Francia, donde desarrollaron sus carreras Seurat y Signac, máximos representantes de la corriente y pintores que centrarán nuestra atención más abajo. La relación entre ambos fue profunda, ¿ya? O sea, estos dos pintores fueron los máximos representantes del puntillismo. Y aquí vemos un cuadro de Signac que utilizaba colores más pasteles que Georges Seurat, ¿ya? Acá vamos a ver una comparación, cómo Seurat utilizaba colores más primarios en este cuadro y con una escena circense, y Paul Signac utilizaba, digamos, colores más pasteles, puntos un poco más grandes, para poder dar la sensación de este paisaje. Y finalmente, bueno, se realizó el trabajo en clases, que es realizar la actividad modelada del ítem 2 de la guía de aprendizaje número 6, ¿ya? Entonces, para las personas que no la han realizado, deben hacerla y enviarla al correo que está explicitado en la guía, ¿ya? Finalmente,
hay que responder estas preguntas de forma individual. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué nos sirve lo que hoy aprendimos y en qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Ya? Estas preguntas son del cierre de la clase y son muy importantes para poder hacer una metacognición de lo que vimos en clase, ¿ya? Y con esto daríamos por finalizado el video de la clase de hoy. Hasta luego, que estén muy bien.